hay 5 hechos mínimos convincentes y aceptados por muchos eruditos, aún escépticos, que el historiador Gary Habermas y él mismo lo usaron en un libro titulado El caso de la resurrección de Jesús. Y estos 5 mínimos aceptados por muchos historiadores como ciertos son: primero, Jesús fue ejecutado por medio de la crucifixión. El segundo hecho de estos 5 es que los discípulos de Jesús creyeron que Jesús resucitó y se les apareció vivo. El tercer hecho es que la conversión de Pablo, el perseguidor de la iglesia, como un hecho también que tiene consenso entre los historiadores. Y el cuarto hecho es la conversión del escéptico Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, que lo vemos después allí. Pablo lo cita en sus epístolas y también lo vemos en el libro de los Hechos en Jerusalén, en el concilio de la iglesia. Y el quinto hecho de estos 5 mínimos que ellos determinaron en este texto y que tienen un gran consenso entre los historiadores, sean creyentes o no, es que el sepulcro de Jesús quedó vacío. Estos 5 hechos comúnmente aceptados hasta por eruditos escépticos son suficiente prueba de que la resurrección de Jesús es un hecho cierto, que los relatos de los evangelios, como el que leímos en forma alternada recién, son ciertos. Y mal que les pese a los incrédulos, verdaderamente Jesús se levantó de los muertos y posteriormente se presentó a sus discípulos hasta ascender corporalmente al cielo. Eso celebramos hoy. Eso cantamos hoy. Eso es lo que la iglesia cristiana celebra en este tiempo, en este día tan especial y en estos días en que hemos estado celebrando lo que llamamos la Semana Santa, recordando la última semana del Señor. Y vamos a meditar, y le ruego que tenga abierta la lectura que leyó nuestro hermano Ricardo en el segundo lugar de nuestra liturgia, en Romanos capítulo 6. Y yo me voy a permitir leerles del versículo 3 al 11, vamos a meditar, nos va a servir de base para meditar hoy. Voy a leerles la versión de la Nueva Versión Internacional, del 3 al 11. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la meditación de ella en nuestros corazones. El apóstol Pablo, en su epístola esta tan conocida de los Romanos que hemos tantas veces usado, establece allí todo su discurso sobre la justificación por la fe. Pero en particular en este capítulo, él tiene una enseñanza sobre el creyente
y la nueva vida en Cristo y cómo el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Nosotros no podemos hablar de la resurrección del Señor sin hablar de su muerte. Pero tampoco podemos hablar de su muerte sin hablar de su resurrección, porque Él no quedó allí en la cruz, no quedó allí en la tumba. Y Pablo dice que el creyente participa de la muerte de Cristo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Como dice la NBI, el sentido es, estamos unidos a Cristo en su muerte. Esta unión entre el creyente y Cristo por la fe es una unión tan firme, es una unión tan férrea, tan íntima, que hace al creyente partícipe de su muerte, de la muerte de Cristo. Pues se identifica de tal manera con Cristo, o Cristo con el creyente, que muere en la cruz con Él. Él murió por nosotros. Pero cuando decimos que murió por nosotros es que tomó nuestro lugar. Somos nosotros los que estamos allí con Cristo crucificados. Pablo usa el concepto de bautismo en un sentido metafórico. No se refiere a un tipo de bautismo que represente una sepultura, como sumergirse, un texto que usan aquellos que son partidarios del bautismo y dicen que el único válido por inmersión, y de resurrección elevarse. Él no está haciendo eso aquí. Y el texto de la NBI lo aclara meridianamente. La NBI traduce, como decíamos, para darnos una mejor idea, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Así es, sí, por la fe somos unidos a Cristo y participamos de su muerte, y ello conlleva el triunfo sobre el pecado. El bautismo era en los tiempos apostólicos y sigue siendo hoy en la iglesia un sello de la unión de un creyente con Cristo. El bautismo sepulta nuestra vida en Cristo, en su muerte, para traernos a una vida nueva. Y la nueva vida, dice el apóstol, es distintiva del creyente. Él dice, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Si estamos unidos en fe a Cristo, lo que expresamos por medio del bautismo, su muerte y su sepultura, se convierten en una realidad para nosotros, también en su resurrección, para que su resurrección sea también nuestra realidad, una nueva vida. Note lo metafórico y profundo del pensamiento de Pablo. La fe en Cristo expresada en el bautismo es morir en Cristo, sepultarnos con Él en su muerte y resucitar con Él a una vida nueva. Si no hay este cambio, si todo sigue igual que lo que era antes, hay razones para suponer que no hay fe sincera. La unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección implica una vida nueva, es decir, un nuevo carácter controlado, un nuevo carácter templado, un nuevo carácter expresado por dominio propio, por nuevos valores, por nuevas expectativas y nuevos propósitos de la vida. Y lo ratifica Pablo luego en el versículo 5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En efecto, si hemos estado unidos con el Señor en su muerte, dice la NBI, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Quiere conocer a un creyente verdadero?
¿Quiere saber si hay una conversión real? Mire los resultados. Vidas cambiadas, vida nueva, novedad de vida. Como dice Colosenses Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el apóstol dice que el viejo hombre crucificado fue crucificado para no servir más al pecado, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol sigue enfatizando su concepto. Él repite una y otra vez la misma enseñanza, pues quiere que se grabe en la mente de sus lectores. El viejo hombre ya no puede seguir desarrollándose, ya no puede seguir manifestándose en la vida diaria. Está desgastado, está desacreditado, está vencido, está crucificado con Cristo. El nuevo hombre, la nueva vida que Cristo da con su resurrección al creyente, este nuevo hombre, está llamado a seguir y servir al Señor y no al pecado. Cuando él, al comienzo del texto del mismo capítulo, él dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está haciendo una pregunta retórica, pero una pregunta que está teniendo una base en aquello que critican a los que piensan que somos justificados por la fe sin necesidad de hacer nada para la salvación. Y él está diciendo: en ninguna manera podemos servir más al pecado, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Él no quiere decir que no pequemos o que no vayamos a pecar más, por cierto, pero que ya no vamos a ser siervos del pecado, ya no serviremos al pecado. Ya no hay gozo en el pecar, ya no hay tranquilidad al pecar, ya no hay indiferencia al pecar. Aquel que vive en el mundo, aquel que vive para el mundo y para sus propios deseos, que no tiene ninguna conciencia de pecado, no siente ningún remordimiento por el pecado. No siente ningún pesar por el pecado, por el mal que pueda a él causar a otros o causarse a sí mismo. Al contrario, en esta nueva relación hay tristeza, hay remordimiento, hay pesar. Ahora se confiesa el pecado y se lucha contra él. El creyente viejo, el concepto que el apóstol está usando al decir viejo en este concepto, no es por la edad avanzada, sino algo que ya está desgastado por el uso, algo que está obsoleto o algo que ya es inservible. El viejo hombre murió con Cristo. Con Cristo, dice Pablo en Gálatas, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivimos la vida que Dios nos dio en Cristo, una novedad de vida. Sin duda que Pablo está hablando de la naturaleza nueva y la naturaleza vieja, porque estas dos naturalezas luchan, pugnan en el creyente. Eso lo desarrollará después en el capítulo siguiente, cuando habla: veo en mí una ley que se revela contra lo que yo quiero, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. La naturaleza nueva, la vida nueva, está en la carne vieja, que mantiene sus apetitos, sus pasiones, sus deseos, sus inclinaciones. Y por eso que hay esta lucha en el creyente entre lo que desea hacer la carne y lo que quiere hacer el Espíritu.
Y Pablo concluye el pensamiento con la frase que el que ha muerto, se entiende que en Cristo, a través de la unión con Cristo, está libre del pecado, ha sido justificado del pecado, es decir, ya no es culpable del pecado. Ya al unirse a Cristo, el pecado ya no domina al creyente, ya no nos gobierna, ya no nos controla. Fuimos justificados del pecado, es decir, liberados de su control, de su dominio, de su culpa y de sus consecuencias, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Pero el apóstol después continúa diciendo que hay vida a través de la muerte. El creyente que muere en Cristo vive en Él por su resurrección. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. El que a través de la muerte de Cristo, identificado con Él en su muerte, que ha muerto en Cristo, tiene pase seguro a la vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Como dice el Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos ha dado vida conjuntamente con Jesucristo. Ciertamente es así. Tal es que Pablo da una poderosa razón para esta seguridad. Él dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere. Hay ahí una certeza, hay una convicción, sabiendo. El apóstol declara, proclama su conocimiento de la resurrección de Cristo y su convicción que por ella, como realidad, como hecho de la historia, como fundamento de la fe cristiana, Cristo ya no muere. Es una de las, como decíamos al comienzo citando los autores del libro aquel, es uno de los mínimos que tiene consenso en este concepto. Esta convicción de Pablo, de perseguidor, se convierte en un defensor, porque él se encuentra con Cristo. Él relata en la epístola a los Corintios, dice que este es mi evangelio, que os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, a los 12, a Jacobo y a otros 500 hermanos a la vez, y al último de todos se me apareció a mí. Él conoce a este Señor resucitado. Él lo confronta y lo enfrenta ahí en el camino a Damasco, y Pablo se rinde ante este Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él conoce y tiene esta profunda convicción de que la resurrección de Cristo es una realidad y es el hecho central de la historia y el fundamento de la fe. Pedro lo expresa en su discurso allí en Jerusalén, cuando llega el Espíritu Santo, y él les dice, era imposible que fuera retenido por la muerte. Era imposible que Jesucristo fuera retenido en la tumba por la muerte. Ya no habrá muerte. La muerte, como dice en otra parte, el postrer enemigo ya está vencido. No pudo retenerle. Todos los hombres que fueron resucitados antes de Cristo volvieron a morir. Solo Jesús el Señor resucitó de la muerte y ya no morirá más. Vive para siempre.
para interceder por nosotros y para reinar eternamente. Y esta es la base de la esperanza de nosotros los creyentes que Pablo está enfatizando. Los que morimos en Cristo, viviremos con Él por su resurrección. ¿Por qué? Como lo dice el himno que vamos a cantar después, porque Él vive. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Si Él no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe es vana. Aún seguimos en nuestros pecados y no tenemos ninguna esperanza para el futuro. Pero además el apóstol nos asegura que la muerte ya no tiene señorío y que ha perdido su poder en Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo resucitado es la prueba palpable, la evidencia que la muerte ya no podrá contra Él. No puede vencerle, no podrá doblegarle, pues su oportunidad ya pasó. Nuestro Señor, mientras Cristo Jesús estaba en la cruz, aún más cuando Él estaba en la tumba, la muerte podría decir: he vencido. Satanás podría decir: he vencido. Aquel que tiene el dominio de las tinieblas y la muerte podría sentirse triunfador. Los discípulos parecían derrotados, estaban abatidos, estaban escondidos, temerosos. Los fariseos y los principales de los judíos se sentían triunfadores, pues la muerte acabó con su problema al deshacerse de ese revoltoso y revolucionario maestro, predicador y curandero. Pero no, la realidad es otra. Cristo resucitado, vivo, ya no muere por la eternidad, primogénito entre los muertos, y la muerte allí en esa tumba vacía quedó como una perdedora. No tiene poder, no tiene señorío. El señorío es de aquel que triunfó sobre la muerte. Y la muerte de Cristo al pecado, de una vez por todas o para siempre, nos da la vida eterna para la gloria de Dios. Dice que Cristo murió, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más para cuando vive, vive para Dios. Pablo nos dice que Jesús murió una vez por todas, como lo dice el autor de los Hebreos. Algunos lo atribuyen al mismo Pablo cuando dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el libro del Apocalipsis nos señala: ¿quiénes son estos? Esa multitud de ropas blancas. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es necesario otro sacrificio, pues el de Cristo es perfecto y completo. Su obra fue consumada. Recordamos otras veces las palabras de Cristo en la cruz, y una de ellas es aquella: consumado es. Todo está consumado, todo se ha cumplido, todo se ha acabado. Es válido para todos y todas los creyentes y las creyentes de todos los tiempos y de todo lugar, de una vez por todas. ¿Cuántas muertes, deberíamos preguntar, se requerirían para satisfacer la justicia de Dios? ¿Muchas? Una sola. De alguien sin mancha, sin pecado, sin contaminación, alguien perfecto. ¿Y quién? Solo Cristo Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Jesús murió al pecado satisfaciendo la justicia divina.
Las demandas de la ley sobre el pecador cayeron sobre él. Isaías dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y quebrantando el poder, venció el pecado, murió al pecado, satisfaciendo, decimos, la justicia divina y quebrantando el poder de la muerte sobre los que creen en él. Ya no tendremos necesidad de un nuevo sacrificio, porque con una sola ofrenda, su propia vida, su sangre derramada en la cruz, hizo perfectos para siempre a los que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y por esta muerte, por su resultado, el Señor vive para la gloria de Dios. Dios le sujetó, concluye Isaías, a padecimiento, y cuando Él haya puesto su vida en expiación por muchos, será restaurado a un linaje superior. Como lo expresa hermosamente Pablo allí en Filipenses. Se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua de todo tiempo, de todo lugar y de todo idioma y de toda nación confiese que Jesucristo es el Señor. Algunos desde el infierno, nosotros desde la gloria, los creyentes en Cristo. Vive para la gloria de Dios. Todo cuanto hizo en la vida, todo su ministerio, toda su obra redentora es para la gloria del Padre. Vivir para Dios es vivir para la gloria de Dios. Pero hay también aquí un desafío para el creyente. El creyente, por la fe, participa en de la muerte al pecado y vive para Dios en Cristo Jesús. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto central de Pablo, que quiere fijar en la mente de sus lectores, es que el creyente en Cristo, por la fe en Cristo, ha muerto con Él al pecado. Es decir, de la misma manera que Cristo, el pecado ya no puede dominarlo. La muerte no se enseñoreará de Él. Y la contrapartida lógica, como el reverso de la medalla, el contrario sensu que dicen los abogados, es que vive para la gloria de Dios en Cristo. Ha muerto al pecado, pero vive para la gloria de Dios en Cristo. No hay otro fin mayor que este para el hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, dice el Catecismo Menor de Westminster en la respuesta a su primera pregunta. Consideraos, dice el apóstol, muertos. Expresa este consideraos convicción, algo que se tiene como verdadero en la mente, a tal punto que motiva y dirige no solo el pensamiento, sino las acciones y decisiones en consecuencia con esa convicción. Es decir, habéis muerto en Cristo al pecado, por lo tanto, vivís para Dios en Cristo. Y eso implica la novedad de vida que habló antes el apóstol. Vivid para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es allí el resultado del sacrificio del Señor y de su resurrección para nosotros. Ha muerto al pecado en Cristo. Si no lo ha hecho, no tiene salvación. Para vivir hay que morir en Cristo. Cristo venció a la muerte en sus efectos, en su poder. Él tiene el señorío para siempre y la vida eterna.
La muerte de Cristo es suficiente para todos los pecados de todos los pecadores, pues su sacrificio es completo y perfecto, una vez por todas, una vez para siempre, y vive para la gloria del Padre eternamente. ¿Lo es para usted? Eso proclamamos, eso celebramos hoy. La muerte del Señor, la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado y el triunfo de la vida. Podemos hacer nuestro, puede hacer suya la victoria de la resurrección. Está en Cristo como muerto al pecado y vive para Dios en Cristo Jesús. No son preguntas que debe respondernos. Debe hacerlo en su mente, en su conciencia y frente a Dios. Sabe, Él conoce, pero espera su respuesta. No lo dude. La vida se alcanza por la muerte. Morir en Cristo para vivir para Dios. Tal como Él murió al pecado una vez, para hacer perfectos a los que por Él se acercan a Dios, cumpliendo toda justicia, y al resucitar de los muertos obtiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y nos da a nosotros la victoria, porque su victoria en la resurrección es también nuestra victoria. Que el Señor nos bendiga.